¡Sucio camarero! ¿Con qué derecho besas a mi marido? Sucio camarero, ¿con qué derecho besas a mi marido? El grito despectivo rasgó el lujoso salón de banquetes, justo en el momento en que la camarera besaba al millonario delante de su esposa. Los flashes estallaron. La multitud se quedó atónita. Nadie sabía que no era un beso de amor, sino un acto desesperado para frustrar un complot de traición. Solo la camarera, recién humillada, conocía la verdad mortal oculta en el contrato. Se encontraba ante una decisión sin vuelta atrás: guardar silencio para protegerse o derrocar por sí misma todo un imperio de poder. Cómo esa elección cambió el destino de todos. No te pierdas los siguientes acontecimientos. ¿Qué cosa tan inmunda? ¿No tienes ojos? ¿O es que tienes el cerebro lleno de agua? La voz no gritaba, siseaba entre dientes, fría, afilada, como el roce de una navaja sobre el cristal. Isabel estaba sentada, erguida, orgullosa como una reina. Se sacudió ligeramente la manga, mirando a la persona que tenía delante como si fuera una cucaracha que acababa de salir de una alcantarilla. Sofía, la camarera, se quedó petrificada. Permaneció clavada en el sitio, con las manos apretando la bandeja de plata helada. Ella era Sofía, de 22 años, una camarera con un uniforme holgado en el restaurante La Luna, el lugar más lujoso de la ciudad. Sobre el inmaculado vestido de seda blanca de Isabel, valorado en miles de dólares, se extendía una mancha de vino tinto, pequeña, pero deslumbrante, como una herida de color rojo brillante. Yo, lo siento, señorita, balbuceó Sofía. Sus labios temblaban incontrolablemente. ¿Lo sientes? Isabel se burló. Su sonrisa era espeluznante. ¿Tu disculpa barata puede comprar mi honor esta noche? Este vestido cuesta más que toda la fortuna de tu familia. Basura. ¡Pum! No fue Isabel quien actuó. Fue el gerente del restaurante. Se abalanzó como un perro de caza que ha olfateado algo. Su mano poderosa golpeó el hombro de Sofía, haciéndola tambalearse hacia atrás. «Inútil. ¿Qué diablos estás haciendo, eh?» El gerente rugió. Su cara estaba roja. El sudor le perlaba la calva. Temía más disgustar a un cliente VIP que la muerte de sus padres. Agarró a Sofía por el cuello de su uniforme. Apretó. Sofía se asfixió. Su garganta estaba amarga. Quería llorar, pero no se atrevía. Su madre, Elena, estaba en la sala de emergencias del Hospital Central. Su corazón se debilitaba a cada hora. Necesitaba este trabajo. Necesitaba el adelanto de su sueldo esta noche. «Quítate de mi vista. Te voy a descontar todo el sueldo de este mes». El gerente siseó en su cara. Las salpicaduras de saliva le cayeron en la mejilla a Sofía. Alto, 2 palabras, cortas, graves, pero con la fuerza suficiente para congelar todo el espacio. Alejandro, el CEO de una gran corporación, habló. El hombre sentado en la cabecera había permanecido en silencio hasta ahora. Alejandro Cruz, 33 años. Era guapo, una belleza curtida pero cansada. Sus ojos profundos reflejaban un aburrimiento extremo. Alejandro no miró al gerente. Miró a Sofía. El gerente soltó a Sofía. Se encogió. Una sonrisa servil se le pegó inmediatamente a la cara. «Señor Alejandro, esta chica es muy torpe. La despediré de inmediato». Alejandro sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su chaqueta. Lo lanzó suavemente sobre la mesa. Se deslizó, deteniéndose justo delante de Sofía. «Tómalo», dijo Alejandro. Su voz era inexpresiva. «Esto no es una propina. Es una compensación por tu dignidad. Gerente, ella está cansada. Déjala descansar». Sofía levantó la cabeza. Lo miró. En el mundo de los ricos que veían a los pobres como basura, la mirada de Alejandro era lo único que aún conservaba humanidad. No la miraba como una cucaracha, la miraba como a una persona. «Vete», dijo Alejandro suavemente. El gerente apretó los dientes, pero no se atrevió a discutir. Hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta trasera. «¿Oíste? Al almacén de vinos. Limpia bien. Que no te vea esa cara de funeral otra vez». Sofía se inclinó profundamente. Agarró el sobre. Salió corriendo. Corrió lejos de las lujosas lámparas de araña. Huyó del empalagoso olor a perfume caro. Se adentró en la oscuridad del pasillo de los empleados. La pesada puerta del almacén de vinos se cerró de golpe tras ella. Totalmente oscuro. Frío.
El olor a roble y a vino añejo le llenó las fosas nasales. Sofía se deslizó por la pared, sentándose en el suelo de baldosas heladas. Respiraba con dificultad. El corazón le latía como si fuera a estallar en su pecho. Abrió el sobre. Billetes de alta denominación, suficiente para una semana de gastos de hospital de su madre. Se echó a llorar. Lágrimas calientes le corrían por las mejillas. De repente, se oyó un ruido extraño. Este almacén de vinos estaba pegado a la sala VIP número 1. El aislamiento acústico era muy deficiente. Un error arquitectónico que solo conocían los empleados. Él fue al baño. «Date prisa». Voz de mujer, dura, llena de autoridad. Era Isabel. Ya no tenía esa dulzura artificial de antes. Esta era la voz de una serpiente venenosa. «No te preocupes, cariño». La voz de un hombre respondió. Suave, viscosa. Sofía contuvo la respiración. Reconoció esa voz. Mateo, el abogado personal de Alejandro. Se levantó sigilosamente. Pegó la oreja a una rendija en la pared de madera. «¿El contrato ya está listo?», preguntó Isabel. «Perfecto». Mateo se burló. El crujido de papeles resonó. He intercalado el acuerdo de fusión inversa en medio de los anexos. Página 14. Letras minúsculas. Nadie lo leerá detenidamente. Bien, Isabel dijo fríamente. Él todavía cree que es solo un procedimiento de delegación normal. Él piensa que está expandiendo la corporación. Tonto. Mateo continuó, su voz llena de triunfo. Solo necesita que Alejandro firme a eso de las 8 de esta noche. Boom. El control operativo de Sol del Mañana volará directamente al bolsillo de tu fondo multinacional. Mañana por la mañana, al despertar, tu preciado prometido estará arruinado. Será un cascarón vacío, un peón sacrificado. Ese es el precio que tiene que pagar. Isabel rió. Una risita, macabra. El plan crepúsculo del destino se activará a las 9 de la noche. Este imperio será nuestro. Se oyeron ruidosos besos, húmedos, vulgares. Sofía se cubrió la boca con fuerza. Quería gritar, quería vomitar. Alejandro, el hombre que acababa de salvarla, estaba siendo engañado por la misma mujer con la que estaba a punto de casarse, por el mismo abogado en el que más confiaba. No solo querían dinero, querían arruinar su vida. Se oyó el sonido de la cisterna del inodoro. Él regresó. «Actúa bien», susurró Mateo. Al otro lado de la pared se oyeron sillas arrastrarse. La voz de Isabel volvió a ser empalagosamente dulce. «Cariño, ¿ya regresaste? Vámonos. El coche nos espera en la puerta para ir a la oficina del abogado. Estoy deseando verte firmar este contrato». «Sí, vámonos». La voz de Alejandro era cansada. No tenía ni idea de que estaba a punto de caer en una trampa. Sofía miró el reloj en la pared. Solo quedaban 10 minutos para la hora de la firma. Se oyeron sus pasos alejándose, cada vez más lejos. Sofía se quedó inmóvil en la oscuridad, con la espalda helada. Si Alejandro salía por la puerta del restaurante, si se subía a ese coche, lo perdería todo. Su carrera, su honor, su vida. ¿Qué debía hacer? Ella era solo una camarera, una mota de polvo. ¿Quién le creería? El gerente le causaría problemas si armaba un escándalo. El hospital echaría a su madre si perdía su trabajo, pero la imagen de los ojos tristes de Alejandro apareció. El sobre blanco en su mano ardía como carbones encendidos. Él la había salvado. Le había dado dignidad cuando otros la pisoteaban. Sofía apretó los puños. Las uñas se le clavaron dolorosamente en la piel. No podía quedarse en silencio. Sofía respiró hondo. Empujó la pesada puerta del almacén de vinos. Salió corriendo. Corrió. Tenía que correr contra el tiempo. Sofía salió del pasillo oscuro del personal como una loca. La deslumbrante luz de las lámparas de araña de cristal del vestíbulo principal le golpeó los ojos, cegadora y áspera. Entrecerró los ojos, buscando una figura familiar. Ahí estaba. Alejandro estaba cerca de la puerta principal, a unos 20 metros de ella. Su espalda ancha estaba ligeramente encorvada, mostrando el cansancio incluso en su postura. A su lado, Isabel lo tenía del brazo, susurrándole algo al oído, con una sonrisa radiante como una rosa envenenada. Mateo iba justo detrás, agarrando firmemente un maletín de piel de cocodrilo que contenía el peligroso contrato. «Señor Alejandro», gritó Sofía.
pero su grito se ahogó en su garganta. Una mano grande y áspera se extendió inesperadamente desde detrás de una columna de mármol. Agarró la delgada muñeca de Sofía. Tiró con fuerza. Todo su cuerpo fue arrastrado hacia atrás, golpeándose violentamente contra la pared decorativa detrás de la mampara que separaba la zona de servicio. «¡Ah!», exclamó Sofía con dolor. «¡Cállate!». La cara roja y sudorosa del gerente se acercó a la suya. Su aliento apestoso a tabaco y café barato le dio de lleno en la nariz a Sofía. No solo la había bloqueado, estaba acechándola. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Mateo le había dado instrucciones precisas. «Controla a esa camarera, que no estropee el gran negocio». Mateo confiaba en el gerente y le había advertido que estuviera atento a Sofía después de que, accidentalmente, él la oyera cerca del almacén de vinos mientras hablaba con Isabel, porque sabía que Sofía había escuchado el contenido de la conversación. Mateo también sabía que este gerente era un oportunista, dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero, y que tenía un historial oscuro con pequeños grupos criminales especializados en extorsionar a deudores, y la situación familiar de Sofía había sido investigada por él durante mucho tiempo para encontrar una oportunidad de aprovecharse. Sofía forcejeó. «Suélteme. Necesito hablar con el señor Alejandro. Ustedes lo están engañando». «¿Engañando?». El gerente se burló. Le apretó la muñeca más fuerte. Sus uñas se clavaron profundamente en su piel, dejando marcas blancas. «¿Quién te crees que eres? Una camarera que quiere dar lecciones a la alta sociedad. ¿Qué vas a decir? ¿Que esa hermosa prometida está robando la empresa de su futuro marido? ¿Quién te va a creer? Mocosa. Suélteme». Sofía intentó patearle la espinilla, pero el gerente era demasiado fuerte. La empujó contra la pared, presionando su brazo poderoso contra su pecho, dificultándole la respiración a Sofía. Se inclinó, su voz bajó a un susurro de serpiente venenosa. «Escucha, Sofía, sé que estás desesperada. He revisado tu expediente de personal». Se detuvo un momento, observando cómo el miedo comenzaba a colarse en sus ojos. Él lo disfrutaba. «La señora Elena, tu madre, enfermedad cardíaca en etapa terminal. Está en la sala de cuidados intensivos del hospital Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad?». Sofía se quedó helada. Se sentía como si se le hubiera congelado la sangre. Dejó de forcejear. Lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Cómo lo sabe?». El gerente sonrió con aire triunfal. Levantó la mano, le dio una palmada en la mejilla, un gesto cruel y humillante. «Tengo muchos amigos, Sofía, especialmente en la administración de ese hospital. Ya sabes, los hospitales públicos siempre están desbordados. Faltan camas y hay mucha gente esperando». Se acercó a su oído, las palabras saliendo lenta y claramente, como clavándose en su cerebro. «Solo necesito hacer una llamada. Solo una. Informaré que una empleada mía, tú, fue sorprendida apropiándose de bienes de un cliente VIP. Una persona con antecedentes penales va a tener derecho a una cama preferencial para su madre». «No». Sofía negó con la cabeza, las lágrimas brotando. «No puede hacer eso». «Lo haré», la interrumpió su voz helada. «Le quitarán el respirador. La enviarán a casa esta misma noche. Y ya sabes lo que eso significa. Ella enfrentará un gran peligro antes de que salga el sol». Sofía se derrumbó. Todo el mundo a su alrededor giró. La imagen de su madre, delgada y débil en la cama del hospital, apareció vívidamente. Ella era todo lo que le quedaba en este mundo. El gerente la soltó, pero siguió parado frente a ella, como un muro infranqueable. Sabía que había ganado. Había encontrado el punto débil de su presa. En ese preciso instante, se oyó el taconeo de unos zapatos altos sobre el suelo de mármol. Isabel se había apartado un poco de Alejandro, regresando al parecer para comprobar algo, o simplemente para disfrutar de la sensación de control. Se acercó al gerente y a Sofía, que estaban escondidos detrás de la mampara. Isabel no se sorprendió en absoluto. Miró a Sofía, que temblaba apoyada en la pared, y luego al gerente. Ella sonrió. Una sonrisa radiante y elegante, pero sus ojos estaban tan fríos como un abismo. «¿Algún problema, gerente?», preguntó Isabel con voz ligera. «Ninguno, señora». El gerente se inclinó profundamente. Su actitud cambió 180 grados. «Es solo que esta chica está muy alterada por el exceso de trabajo.
Le estaba recordando las reglas de conducta y la responsabilidad familiar. Isabel asintió con satisfacción. Se acercó a Sofía. El olor de su caro perfume le invadió la nariz a Sofía, intenso y nauseabundo. Isabel levantó su mano, bien cuidada, y le alisó suavemente un mechón de pelo revuelto detrás de la oreja. La acción parecía cariñosa, pero Sofía sintió la amenaza en cada dedo frío que tocaba su piel. «Muy bien», susurró Isabel, lo suficientemente bajo para que solo los tres lo oyeran. «Nuestro gerente es muy profesional, ¿verdad? Él sabe cómo mantener el orden. Y tú también deberías saber cómo mantener a salvo a tus seres queridos». Dicho esto, Isabel se dio la vuelta. El dobladillo de su vestido de seda blanco, donde una vez hubo una mancha roja brillante, ahora hábilmente oculta, rozó ligeramente las piernas de Sofía. Se dirigió hacia la puerta principal, donde Alejandro la esperaba. Sofía la siguió con la mirada. Alejandro estaba allí, justo en el umbral. El viento de la noche se colaba, haciendo ondear el dobladillo de su chaqueta. La elegante limusina negra tenía la puerta abierta. El chofer esperaba, inclinando la cabeza respetuosamente. Alejandro levantó la mano para mirar su reloj. 19:55. Solo 5 minutos. Se dio la vuelta, mirando una última vez hacia el vestíbulo, al parecer buscando a Isabel, o tal vez sentía una vaga inquietud. Su mirada recorrió la zona de la mampara, pero no vio a Sofía. El gerente, grande y corpulento, la había ocultado de su vista. «Isabel, ¿estás lista?», Alejandro llamó. «Ya voy, cariño», Isabel respondió, su voz clara y alegre. Tomó del brazo a Mateo, y ambos se apresuraron hacia él. Sofía quería gritar. Su garganta le ardía. «No vayas, te están engañando». Pero la imagen de su madre con oxígeno en el hospital apareció, oprimiéndole la garganta. La amenaza del gerente era como una soga apretándole el cuello. Si gritaba, su madre estaría en peligro. Si se callaba, Alejandro lo perdería todo. El gerente se volvió a mirarla con una sonrisa maliciosa. Se señaló los ojos y luego a ella, indicando: «Te estoy vigilando». Alejandro ya había puesto un pie en el umbral del coche. El motor del coche rugió suavemente. La puerta de la trampa se abría ante ese hombre. Y Sofía, la única que tenía la llave de la verdad, estaba atrapada en un miedo extremo. El gerente aflojó un poco el agarre al ver que Alejandro ya había metido un pie en el coche. Creía que la presa estaba completamente paralizada. A sus ojos, Sofía era ahora solo un ratón tembloroso ante las garras de un gato, tan asustado que no se atrevía ni a respirar. «Muy bien», susurró, burlándose. «Quédate quieta. Cuando se vayan, te dejaré ir. Deberías sentirte afortunada de que tu madre todavía respire». Sofía miró a través de la rendija, entre la poderosa figura del gerente y el borde de la mampara. Afuera, empezaba a lloviznar. Las gotas de lluvia caían a través de la luz amarillenta del vestíbulo del hotel, creando una niebla. Alejandro se encorvaba para entrar en el coche. Isabel estaba justo detrás, con su caro bolso de cuero en la mano, su rostro radiante de triunfo. En un breve instante, tal vez menos de un segundo, Alejandro se detuvo. Volvió la cabeza para mirar el restaurante una vez más. Su mirada se encontró con el espacio vacío, donde Sofía estaba escondida detrás de la cortina. Era la mirada de un hombre solitario que buscaba un punto de apoyo, una señal de advertencia que su instinto le decía, pero su razón negaba. Esa mirada atravesó el corazón de Sofía. Le recordó el momento en que él puso el sobre de dinero en la mesa. «Esto es una compensación por tu dignidad». Si ella lo dejaba ir, él estaría en grave peligro. No un peligro físico, sino un peligro para su carrera y su honor. Se convertiría en un títere en manos de esa mujer cruel. Y ella, Sofía, viviría el resto de su vida con la cobardía aferrándose a su conciencia como un tumor maligno. Su madre, doña Elena, era una mujer orgullosa. Preferiría afrontar todas las dificultades antes que ver a su hija convertirse en cómplice del mal solo para conseguirle una vida precaria. «No tengas miedo, hija. La verdad es lo único que no se puede comprar». Las palabras de su madre resonaron en su cabeza. Una ola de calor ardiente se encendió en el pecho de Sofía, quemando el miedo paralizante de antes. El gerente se dio la vuelta, con la intención de arreglarse la corbata de lazo.
En ese momento, Sofía actuó, no gritó, no suplicó, concentró todas sus fuerzas vitales en sus delgadas piernas. Salió corriendo. ¡Estás loca! El gerente se sobresaltó y rápidamente extendió la mano para agarrarla, pero llegó un segundo tarde. Sus dedos gruesos solo alcanzaron a rozar el dobladillo del uniforme de Sofía. Sofía salió disparada de la mampara, cruzando el amplio vestíbulo principal. El sonido de sus viejos zapatos de tela resonaba fuertemente en el brillante suelo de mármol. La distancia era de 20 metros, 15 metros. Afuera, el chofer estaba a punto de cerrar la puerta del coche. Alejandro ya estaba cómodamente sentado en el asiento trasero. «Esperen». Sofía no gritó con la boca, gritó con todo su cuerpo, que se lanzaba como una flecha. 10 metros. Isabel se dio la vuelta. La sonrisa en sus labios se desvaneció. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la pequeña figura que se acercaba a una velocidad vertiginosa. «Deténganla». «Seguridad». Isabel siseó. Dos guardaespaldas que estaban cerca de la puerta se sobresaltaron y se abalanzaron para bloquearle el paso. Pero Sofía no se detuvo. No podía detenerse. Se deslizó por el hueco entre los dos hombres grandes. A pesar de que su hombro golpeó violentamente la puerta giratoria de cristal, causándole un dolor agudo. 5 metros. Salió corriendo por la puerta principal. La lluvia le azotaba la cara, fría. Alejandro oyó el alboroto. Se inclinó hacia fuera del coche, frunciendo el ceño. ¿Qué? Justo en el momento en que asomó la cabeza por la puerta del coche, Sofía se abalanzó sobre él. No tenía tiempo para explicaciones. No tenía pruebas en la mano. Sus palabras serían arrastradas por el viento o ahogadas por los gritos de Isabel. Necesitaba una acción lo suficientemente fuerte como para paralizar a todos, obligar a Alejandro a quedarse, obligar a que estallara un escándalo para retenerlo. Sofía agarró la solapa de la chaqueta de Alejandro, tiró de él hacia sí con fuerza y lo besó. No fue el beso romántico de los amantes, fue un impacto. Sus labios chocaron con los suyos, brusca, torpe y desesperadamente. El sabor salado del agua de lluvia y el ligero sabor metálico de sus labios agrietados se mezclaron. El mundo se paralizó. Alejandro se quedó mudo. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando fijamente el rostro empapado por la lluvia de la camarera que temblaba en sus brazos. Su cuerpo se puso rígido por la conmoción. A su alrededor, el tiempo pareció detenerse durante 3 segundos. Primer segundo, el silencio absoluto. Segundo segundo, el sonido de los flashes. Clic, clic, clic. La luz deslumbrante de las cámaras de los paparazzi, que Isabel ya había contratado para fotografiar la firma, estalló repetidamente, convirtiendo la escena caótica en secuencias entrecortadas en blanco y negro. Tercer segundo. La explosión de la ira. «Perra asquerosa». El grito de Isabel rasgó la noche. Ella se abalanzó, sin rastro de su falsa elegancia. Agarró a Sofía por el pelo, tirando de ella hacia atrás con tanta fuerza que Sofía sintió que su cuero cabelludo se desgarraba. Alejandro se despertó. Retrocedió tambaleándose, llevándose instintivamente la mano a la boca. Su mente estaba en blanco, solo quedaba un asombro extremo. Sofía fue derribada hacia atrás por Isabel. Su espalda golpeó fuertemente el suelo mojado por la lluvia. «Empújenla. Deténganla ahora». Isabel gritó, señalando la cara de Sofía. «Está acosando. Está atacando a mi marido. Llamen a la policía». Los dos guardaespaldas y el gerente del restaurante que acababa de llegar con la cara lívida se abalanzaron de inmediato sobre Sofía, inmovilizándola contra el suelo. Su cara fue apretada contra un charco de agua sucia. Dolor, humillación, frío. Pero a Sofía no le importaba. Levantó la cabeza, sin importarle el barro que le cubría la cara. Sus ojos ardían mirando directamente a Alejandro, que permanecía inmóvil junto a la puerta del coche. Tenía que hablar. Ahora, antes de que la callaran. «No firme», gritó Sofía, su voz ronca por el agua de la lluvia. El gerente le tapó la boca. «Cállate, niña». Sofía le mordió la mano con fuerza. Él gritó, retirando la mano. Ella aprovechó ese segundo de libertad. Ya no gritó. Miró directamente a los ojos de Alejandro, concentrando todas sus fuerzas en una frase, pronunciando cada palabra claramente. «Contrato, página 14, troyano, no firme». Alejandro se quedó inmóvil. El agua de la lluvia le corría por la cara,
empapando su traje de $1000. Esas 3 palabras le llegaron al oído como un trueno en un cielo despejado. Contrato. Página 14. Troyano. No eran las palabras sin sentido de una loca enamorada o de alguien que buscaba beneficiarse. Troyano era un término en el mundo de la tecnología y la seguridad, refiriéndose a un caballo de madera lleno de trampas por dentro. Una camarera no podía saber esa palabra, a menos que... ¡Policía! ¡Apártense! Se oyó el sonido de las sirenas. 2 agentes de policía que patrullaban cerca, al ver la multitud caótica, se abalanzaron. Levantaron a Sofía, retorciéndole los brazos a la espalda. El clic de las esposas resonó fríamente, asegurando sus muñecas. No, señor Alejandro, no les crea. Revise la página 14. Sofía todavía intentó gritar mientras la arrastraban hacia el coche de policía. Isabel, a esas alturas, ya había recuperado la calma. Se abalanzó sobre Alejandro, abrazándole el brazo, sollozando. «Oh, Dios mío, qué horrible. Esa chica loca te ha profanado. Te dije que tenía problemas mentales». Tomó un pañuelo, limpiando frenéticamente los labios de Alejandro, como queriendo borrar el rastro del beso. «Vámonos, cariño», Isabel instó. Su voz temblorosa, pero sus ojos miraban a los reporteros que tomaban fotos sin parar, con una expresión llena de cálculo. «Vamos a la oficina de Mateo ahora mismo. Aquí no es seguro. La policía se encargará de ella». Mateo también se unió. «Así es, jefe. Suba al coche. Los reporteros nos están rodeando». Empujaron a Alejandro hacia la puerta del coche, pero Alejandro no se movió. Permaneció allí, inmóvil como una estatua de piedra bajo la lluvia. Su mano seguía aferrada al pomo de la puerta del coche, los nudillos blancos. Sus ojos siguieron al coche de policía que se alejaba con la sirena encendida, llevando a la pequeña chica con esa mirada de desesperación. Ese beso no tenía lujuria, tenía el sabor del agua y la súplica, y las 3 últimas palabras que ella dijo. Página 14. Troyano. Alejandro se giró lentamente. Miró a Isabel, que lloraba falsamente. Miró a Mateo, que estaba inusualmente ansioso. Un escalofrío le recorrió la espalda. Retiró la mano de la puerta del coche. «No», dijo Alejandro. Su voz era grave, ahogada por la lluvia, pero lo suficientemente fuerte para que los 2 a su lado la oyeran. Isabel levantó la cabeza de golpe, dejando de llorar inmediatamente. «¿Cómo? ¿Qué dices?» Alejandro cerró la puerta del coche de golpe. «No entró. Digo que no voy a ninguna parte». Se dio la vuelta, mirando directamente a la cara de Mateo. «No me siento bien. Cancelen la firma de esta noche». «¿Estás loco?», Mateo exclamó. No pudo contener el pánico en su voz. El maletín en su mano se deslizó un poco. Isabel reaccionó más rápido. Inmediatamente pasó de una expresión de asombro a una de extrema preocupación. Se abalanzó, agarrando el brazo mojado de Alejandro, sus ojos brillantes, llenos de lágrimas. «Cariño, estás en estado de shock», dijo, su voz temblorosa de compasión. «Esa chica loca te ha asustado. No dejes que las tonterías de una desequilibrada afecten nuestro futuro. Entra al coche, cariño. Un té caliente en la oficina te ayudará a calmarte». Alejandro la apartó de un empujón, un movimiento decisivo y frío que dejó a Isabel atónita. «Dije que se cancela», repitió Alejandro. Su mirada no se fijó en Isabel, sino en el maletín de cuero de Mateo. «Volvemos a la sala VIP, ahora mismo». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y entró directamente al vestíbulo del hotel. La lluvia seguía cayendo a cántaros, pero no tan fría como el silencio que envolvía a los 3. Isabel y Mateo intercambiaron una mirada rápida, una mirada de miedo mezclado con cálculo. Mateo se mordió el labio, el sudor empezó a perlársele en la frente a pesar del frío de la lluvia. Asintió levemente, indicando «cálmate», y luego corrió tras su jefe. La sala VIP número 1 seguía intacta, tal como la habían dejado 15 minutos antes. Copas de vino a medio beber, platos de comida fría. Solo la atmósfera había cambiado. Era densa, asfixiante como una tumba. Alejandro se sentó en la silla principal. No se quitó la chaqueta mojada. El agua de la lluvia goteaba sobre el suelo de madera, formando pequeños charcos oscuros. «Siéntense», ordenó. Isabel se sentó a su lado, jugueteando con el collar de perlas de su cuello. Mateo se sentó frente a ellos, aferrando el maletín de cuero a su regazo como un escudo. «Alejandro»,
Isabel rompió el silencio, su voz suave, tratando de evocar intimidad. Sé que estás enojado. Lo que pasó fue un escándalo horrible. Le diré a mi abogado que acuse a esa chica hasta el final. Ella recibirá su merecido castigo. Muéstrame el contrato, la interrumpió Alejandro. Su voz era inexpresiva. Mateo se sobresaltó. Jefe, ¿qué quiere decir? Ya acordamos los términos la semana pasada. Ahora es tarde. Debería irse a descansar, dije. Alejandro levantó la vista, su mirada afilada como un cuchillo clavándose en la cara del abogado. Muéstrame el contrato. Ahora mismo. Aquí. Mateo tragó saliva, miró a Isabel. Ella asintió levemente, un movimiento muy sutil, indicando, dáselo, no sabe nada. Mateo abrió el maletín con manos temblorosas. El clic del cierre metálico resonó estridentemente en la habitación silenciosa. Sacó el grueso expediente encuadernado en cuero elegante. Aquí tiene, señor. Mateo empujó el expediente hacia Alejandro. Sus manos temblaban un poco. El original, con todos los anexos. Alejandro no lo abrió de inmediato. Puso la mano sobre la portada del expediente. La fría sensación del cuero tocó las puntas de sus dedos. Contrato, página 14, troyano. El grito de Sofía resonó en su cabeza. Alejandro abrió la portada del expediente, ignoró las primeras páginas. Fue directamente a la sección de anexos. Página 10, página 11, página 12. Isabel contuvo la respiración. Cogió un vaso de agua para disimular su tensión. Mateo se sacó un pañuelo para secarse el sudor de la frente, sin apartar los ojos de las manos de Alejandro. Página 13 y página 14. Alejandro se detuvo. Una página blanca inmaculada. Líneas de texto negras y ordenadas. Título de la sección. Cláusulas de beneficios adicionales para personal de alto nivel después de la fusión. Contenido. Regulaciones sobre seguros médicos. Derechos de compra de acciones preferentes. Régimen de vacaciones. Completamente normal. Sin fusión inversa. Sin fondo multinacional. Sin ninguna palabra relacionada con la transferencia de poder. Alejandro lo leyó 3 veces. Seguían siendo solo líneas inofensivas. Una sensación de decepción se apoderó de él. Tal vez se había equivocado. Tal vez esa chica era realmente solo alguien que buscaba atención o alguien contratado por un competidor para sabotear. Había dudado de su futura esposa y de su mejor amigo solo por la palabra de una camarera desconocida. Mateo suspiró aliviado. Vio la relajación en los músculos faciales de Alejandro. Sonrió torpemente. Ya ve, Alejandro, todo es transparente. Esa chica seguramente ve demasiadas películas de espías. Isabel también le puso una mano en el hombro, acariciándole. Vamos, cariño, firma y vámonos. Estoy muy cansada. Alejandro suspiró. Cogió la pluma estilográfica. Quizás Mateo tenía razón. Había sido demasiado desconfiado. Acercó la punta de la pluma a la línea inferior de la página 14, pero justo cuando la punta de la pluma estaba a punto de tocar el papel, Alejandro se detuvo. La lámpara de araña de cristal de arriba iluminaba directamente la página, en la esquina inferior derecha, donde estaba el número de página 14. Este número 14 era un poco más oscuro que el número 13 de la página anterior, y lo que es más importante, el borde del papel de esta página. Alejandro pasó el pulgar suavemente por el borde del papel. Era más afilado. Las otras páginas del expediente estaban impresas en papel A4 alemán de alta calidad, con una suavidad y unos bordes extremadamente refinados que la oficina corporativa siempre utilizaba. Pero esta página número 14, al pasar el dedo, tenía una ligera rugosidad y el borde del papel estaba cortado de forma plana y afilada, como el papel de oficina normal. La diferencia era extremadamente pequeña, tan pequeña que a simple vista era difícil de notar si no se miraba bajo una luz fuerte, y el tacto no podía percibirla si no se era una persona extremadamente meticulosa. Pero Alejandro era un perfeccionista, conocía bien el tipo de papel de su empresa. Esta página 14 no pertenecía al expediente original. Había sido desengrapada, reemplazada y engrapada de nuevo. El corazón de Alejandro dio un vuelco lento y luego latió con fuerza como un tambor de guerra. Sofía tenía razón. Este contrato era falso. Esta página 14 inofensiva era falsa. Era solo una fachada.
Si firmaba la última página de este expediente, significaba que aceptaba todas las páginas del interior, y Mateo, como abogado, podría fácilmente volver a colocar la verdadera página 14, que contenía la cláusula desfavorable, en el expediente después de que él hubiera firmado la última página. Estaban jugando un truco justo delante de sus narices. Alejandro levantó la cabeza. Miró a Mateo. El abogado intentaba parecer tranquilo, pero seguía jugueteando con el capuchón del bolígrafo. Miró a Isabel. Ella estaba mirando fijamente la punta de su bolígrafo. La codicia en sus ojos no podía ocultarse. Estaba sentado en la guarida del león, y estos depredadores esperaban a que él mismo cayera en la trampa. Alejandro apretó el bolígrafo. La ira estalló, intensa pero fría. Quería volcar la mesa, quería llevar a estos dos ante la justicia de inmediato, pero no podía. Aún no tenía pruebas. Este papel solo probaba la negligencia, no probaba el delito de fraude. Si los desenmascaraba ahora, culparían al personal de impresión, se desharían de la verdadera página 14, y él perdería la oportunidad de atrapar a toda la banda. Necesitaba tiempo. Necesitaba la prueba original y necesitaba un testigo. Alejandro respiró hondo. Mateo, llamó, su voz extrañamente tranquila. ¿Sí, jefe? Mateo se inclinó. Alejandro cogió el vaso de agua helada que quedaba en la mesa. Hizo un gesto como si fuera a beber para calmarse. Pero, accidentalmente, su codo golpeó el borde de la mesa. ¡Zas! El vaso de cristal se volcó. Agua helada y cubitos de hielo afilados se derramaron por toda la mesa, empapando el expediente abierto. La tinta de la página 14 se emborronó de inmediato. El papel estaba empapado y arrugado. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Alejandro, su voz llena de un falso arrepentimiento. Se apresuró a sacar un pañuelo, pero en lugar de secar el agua, frotó con más fuerza, rompiendo el papel con una larga rasgadura. «Maldita sea, qué torpe soy». Mateo saltó como un resorte. Su cara estaba lívida. «El contrato. Ha estropeado el contrato». Isabel también se levantó de golpe, sus uñas apretadas contra el respaldo de la silla. Su paciencia había llegado al límite. «Alejandro, ¿qué diablos estás haciendo?». Alejandro se levantó, sacudiéndose el agua de la chaqueta. Miró directamente a los ojos de Mateo, encogiéndose de hombros. «Lo siento. Parece que esta noche no es un buen día para firmar. Con el papel rasgado y la tinta borrosa, la firma ya no tiene valor legal». Cerró el expediente empapado y se lo lanzó a Mateo. «Lléveselo. Imprima una copia nueva, limpia, exacta. La firmaré mañana por la mañana». Pero necesitamos firmar esta noche», balbuceó Mateo, su voz ahogada por el pánico. El plan crepúsculo del destino estaba programado para las 9 de la noche. Si pasaban las 9 de la noche, el sistema bancario cerraría por mantenimiento de fin de semana y todas las órdenes de transferencia quedarían suspendidas. «Mañana por la mañana, Mateo», dijo Alejandro, su voz endurecida, sin permitir ninguna objeción. «Mañana a las 9 de la mañana, en mi oficina. Ahora, vete. Necesito estar solo». Al escuchar esto, ¿puedes adivinar qué hará Alejandro a continuación para cambiar la situación? Déjame tus opiniones en la sección de comentarios. Las historias de millonarios siempre están llenas de sorpresas, ¿verdad? Mateo e Isabel se marcharon con una frustración apenas disimulada. La puerta de la sala VIP se cerró de golpe, cortando la tensa atmósfera. Tan pronto como sus sombras desaparecieron por la puerta, la expresión torpe y arrepentida de Alejandro se desvaneció por completo. En su lugar, apareció la frialdad y la concentración extrema de un general antes de la batalla. No perdió ni un segundo. Alejandro sacó su teléfono y marcó una secuencia de números cifrados. «Carlos, jefe de seguridad corporativa», dijo, tan pronto como el otro extremo de la línea contestó. «Necesito que vengas al restaurante La Luna de inmediato. Trae a tu equipo de seguridad más confiable y trae también el equipo de recuperación de datos». «¿Qué pasa, jefe?». La voz de Carlos, jefe de seguridad corporativa, sonó llena de cautela. «Me están cazando, Carlos, justo en mi propia empresa». 15 minutos después, Carlos y 2 especialistas en seguridad llegaron. Alejandro exigió que se bloqueara la sala de cámaras del restaurante. Con el poder de un accionista importante, su corporación poseía el 40% de las acciones de esta cadena de restaurantes, un detalle que Isabel y el estúpido gerente
Habían olvidado. Fácilmente sacó al personal de turno. Quiero revisar las grabaciones de video entre las 19 y las 19:50, especialmente el pasillo del área del almacén de vinos y la sala VIP, ordenó Alejandro. Carlos operó rápidamente el teclado. En la pantalla grande aparecieron secuencias en blanco y negro. Rebobinar, detener. Alejandro entrecerró los ojos. En la pantalla, a las 19:30. Mateo salió de la sala VIP, hablando por teléfono, con una expresión de triunfo. Se apoyó de espaldas a la pared del pasillo, justo al lado de la puerta del almacén de vinos. En otro ángulo, dentro del pasillo del personal, Sofía estaba limpiando. Se detuvo, pegando la oreja a la delgada pared de madera que la separaba del otro pasillo. La expresión de su rostro cambió de cansancio a horror. Coincidencia. Hora, lugar, acción. Todo coincidía con el relato de Sofía. Ella no estaba loca, lo había escuchado todo. Deténlo. Alejandro señaló la pantalla. Amplía esta sección. Era la parte donde el gerente del restaurante bloqueaba a Sofía. La empujó contra la pared, susurrándole algo que hizo que la chica rompiera a llorar incontrolablemente y asintiera repetidamente. La está amenazando, comentó Carlos, su voz endurecida. Mira el lenguaje corporal. La tiene acorralada. Alejandro apretó los puños. La ira que había estado latente hasta ahora estalló. Una alianza diabólica. La futura esposa, el abogado personal y un gerente despreciable. Todos conspiraron para intimidar a una chica vulnerable, para encubrir sus crímenes. Investígame de inmediato la situación familiar de esta chica. Sofía Morales, ¿verdad? Entendido. 5 minutos después, la información fue enviada a la tableta de Carlos. Jefe, la situación es bastante mala, informó Carlos. Su madre, la señora Elena Morales, está en la unidad de cuidados intensivos del hospital Nuestra Señora del Carmen. Necesita una cirugía cardíaca urgente. La factura del hospital tiene 3 días de retraso. Hay una nueva nota en el sistema del hospital a las 19:55. Preparar trámites de alta obligatoria por falta de pago y violación de las normas de parentesco. Alejandro golpeó la mesa con la mano. 19:55. Justo después de que Sofía fuera arrestada, no solo querían callarla, querían poner en peligro a su madre para castigarla. Esta crueldad superaba su imaginación. Carlos, envía a alguien al hospital inmediatamente. Paga todas las facturas médicas. Alquila la mejor habitación VIP. Haz un depósito para la cirugía con el mejor médico. Y vigílala 24 horas al día, 7 días a la semana. Nadie puede acercarse, especialmente la gente de Mateo o Isabel. Entendido, jefe. ¿Y la chica? Alejandro se levantó, abrochándose la chaqueta. Sus ojos brillaban con una llama de determinación. Yo mismo iré a recogerla. La comisaría del distrito 4 a las 10 de la noche. Fría, húmeda. El penetrante olor a desinfectante no podía ocultar el hedor de la desesperación y el crimen. Sofía estaba encogida en la silla de hierro de la celda. Su uniforme empapado se pegaba a su cuerpo, haciéndola tiritar de frío. Pero el frío exterior no era nada comparado con el miedo en su corazón. Habían pasado 2 horas. Nadie le había permitido hacer una llamada telefónica. El gerente seguramente había cumplido su amenaza. Su madre, tal vez a estas alturas ya la habían echado a la calle. Las lágrimas de Sofía se habían secado. Solo quedaba el vacío. Lo había sacrificado todo, su honor, su libertad y posiblemente la vida de su madre, solo para salvar a un extraño. Un hombre rico que quizás ahora se reía de ella junto con su hermosa prometida. Sofía Morales. Salga. La voz del agente de policía sonó, acompañada del clic del cerrojo de la puerta de hierro. Sofía levantó la cabeza, cansada. ¿Ustedes me liberan? El agente de policía no respondió, solo hizo un gesto con la cabeza. Sofía arrastró sus piernas entumecidas fuera de la celda. La luz de neón del pasillo la deslumbró. Al final del pasillo, un hombre esperaba. Vestía un traje seco e impecable, con un largo abrigo negro. Su figura era alta e imponente, destacando en el sombrío escenario de la comisaría. Alejandro. Sofía se detuvo. Su corazón se encogió. ¿Qué hacía él aquí? ¿Para regañarla más o para denunciarla por acoso? Alejandro se acercó a ella. El sonido de sus zapatos de cuero resonó con firmeza.
Se detuvo delante de ella, a un paso de distancia. Miró su rostro manchado de barro, sus labios hinchados y sus ojos rojos. No dijo nada. Se quitó su abrigo y se lo puso sobre los hombros. El calor y el olor a roble del abrigo envolvieron a Sofía, dejándola atónita. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. Su voz era grave, no de enojo, sino de una curiosidad persistente. ¿Por qué hiciste eso? Sabías perfectamente lo que te harían. Sofía bajó la cabeza, apretando el abrigo. Porque mi madre me enseñó que callar ante el mal tampoco es bueno. Levantó la vista hacia él, sus ojos volviendo a mostrar determinación. Querían hacerle daño. No podía quedarme mirando. Amenazaron a tu madre, dijo Alejandro, no como una pregunta, sino como una afirmación. Sofía se sobresaltó. ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo, dijo Alejandro. Tu madre ya está a salvo. La están preparando para la cirugía. La factura del hospital ya está pagada. Nadie podrá echarla ya. Sofía se quedó con la boca abierta. Sus piernas flaquearon. Casi se desplomó si Alejandro no la hubiera sostenido por los hombros a tiempo. ¿De verdad?, sollozó. Nunca miento. Alejandro la miró directamente a los ojos. Sofía, me has salvado la vida. Me has mostrado la verdadera cara de aquellos en quienes una vez confié. Ahora, es mi turno de pagar la deuda. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo, el segundo pañuelo de la noche, y se lo dio para que se limpiara la cara. Mañana daré una rueda de prensa. Isabel y Mateo quieren una firma pública, se la daré. La mirada de Alejandro se volvió fría, cruel como la de un lobo alfa listo para la caza. Pero necesito un testigo, alguien lo suficientemente valiente como para señalar al mal ante cientos de cámaras. Extendió su mano hacia ella. Sofía Morales, ¿te atreves a estar a mi lado una vez más? No como camarera, sino como juez. Sofía miró su mano grande y firme. El miedo se desvaneció. La ira y el anhelo de justicia se encendieron. Colocó su mano delgada y callosa en la palma de la suya. Me atrevo, dijo. Desenmascarémoslos. La puerta del Mercedes blindado se cerró con un golpe sordo y firme, aislando por completo el interior del frío de la lluvia y la miseria de la comisaría. Al apartamento seguro número 1. Llama a Carlos para que reúna al equipo legal, ordenó Alejandro al chofer, sin soltar la mano fría de Sofía. El coche arrancó, rasgando la noche. Sofía se acurrucó en el asiento de cuero. El calor de la calefacción y el abrigo de Alejandro fueron calmando gradualmente sus temblores, pero su mente seguía tensa como una cuerda de violín. ¿Qué haremos ahora?, preguntó con voz ronca. Alejandro sacó la tableta de la bandeja del asiento trasero. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla. Ya no esperaremos a que nos ataquen, Sofía. Pondremos una trampa inversa. 20 minutos después, el coche giró hacia el sótano de una lujosa torre de apartamentos. Carlos, el jefe de seguridad, ya esperaba en el ascensor privado con un maletín de equipo. Nada más entrar al espacioso penthouse, Alejandro lanzó la tableta sobre la mesa de cristal. Pon la grabación, Carlos. Carlos asintió, conectando el dispositivo al sistema de sonido envolvente. Se oyó un zumbido, y luego la voz familiar y odiosa de Mateo. Él se reía. El tintineo de los vasos resonaba. Se lo creyó a pies juntillas Isabel. Ese Alejandro ingenuo, él cree que posponiéndolo está a salvo. Él no sabe que ya he preparado el anexo adicional para mañana por la mañana. Con solo que lo firme para confirmar el aplazamiento, la autorización se activará de todos modos. La voz de Isabel sonó, aguda y llena de veneno. Bien, mañana por la mañana, a las 9 en el restaurante La Luna. Quiero organizarlo allí para lavar mi humillación. Haré que esa camarera se arrodille y me pida perdón delante de las cámaras, y luego haré que responda ante la ley. 2 pájaros de un tiro. Sofía apretó el reposabrazos del sofá. Su rostro se puso pálido al escuchar la voz de la mujer que la había derribado. Alejandro apagó la grabación. La habitación quedó en un silencio espeluznante. ¿Lo escuchaste? Alejandro se giró hacia Sofía. No solo quieren apoderarse de la empresa, quieren aplastarte para satisfacer su ego. Se levantó, dirigiéndose hacia una caja grande que había sido colocada en la mesa, recién traída por su asistente. Abrió la tapa de la caja. Dentro había un hermoso vestido de noche azul turquesa, de corte elegante, lujoso pero discreto, junto con unos zapatos de tacón a juego. Mañana, 9 de la mañana. Restaurante La Luna,
dijo Alejandro, su mirada hacia Sofía llena de determinación. ¿Quieren una ceremonia de firma grandiosa? ¿Quieren que aparezcas para ser humillada? Bien, les complaceremos. Empujó la caja hacia ella. Pero no irás allí para arrodillarte. Irás allí como una reina que juzga. Ponte esto. No es un atuendo, es tu armadura. Sofía tocó la tela de seda fresca. Era completamente diferente al uniforme tosco y con olor a comida que había usado durante los últimos 2 años. Yo no sé qué hacer, confesó Sofía. Solo soy una estudiante que abandonó la universidad. Tienes algo que ellos no tienen. Alejandro se inclinó, colocándole un auricular diminuto en la oreja. La verdad, y a mí, señaló el auricular. Mañana, este micrófono estará conectado directamente al sistema de sonido de la ceremonia. Cada palabra que digas, cada prueba que presentes, se transmitirá en vivo a todo el país. Solo tienes que hacer una cosa, entrar allí, con la cabeza alta, y repetir exactamente lo que escuchaste en el almacén de vinos. El amanecer comenzó a asomarse por las ventanas del suelo al techo. La luz grisácea de un día lluvioso anunciaba la tormenta que se avecinaba. El teléfono de Alejandro vibró. Un mensaje de Isabel. Cariño, la prensa ya está aquí. Mateo y yo te esperamos en La Luna. No me hagas esperar. Alejandro esbozó una sonrisa fría y cruel. Respondió, ya voy, y tengo una gran sorpresa para ti. Se volvió hacia Sofía, que acababa de salir del vestidor. El vestido azul turquesa abrazaba su figura esbelta pero resistente, realzando una belleza aguda que la pobreza había ocultado durante mucho tiempo. Ya no era la camarera encogida. ¿Lista? ¿Aliada? Alejandro le ofreció el brazo. Sofía respiró hondo, mirando su reflejo en el espejo. Recordó a su madre en el hospital, el trato brusco del gerente, la sonrisa despectiva de Isabel. «Lista», dijo, y entrelazó su brazo con el de él. Su coche salió disparado, directamente hacia el restaurante La Luna, donde el acto final esperaba a que los actores principales subieran al escenario. ¿Cómo crees que Sofía se enfrentará a Isabel y Mateo en la rueda de prensa? Comparte tus predicciones en los comentarios. ¿Será esta una de esas historias románticas o una historia de venganza? El restaurante La Luna hoy brillaba más que nunca. Flores frescas adornaban cada rincón, ocultando la sombría atmósfera del escándalo de la noche anterior. Decenas de reporteros y cámaras se amontonaban en la zona designada. Los flashes parpadeaban sin cesar cada vez que aparecía una figura importante. Isabel estaba en el centro del salón de banquetes, deslumbrante en su vestido rojo sangre, con un brillante collar de diamantes. Sonreía radiantemente, de la mano de Mateo, interpretando el papel de la pareja poderosa y leal que esperaba a su anfitrión. «Hoy ganaremos a lo grande», susurró Mateo, dándole un suave golpecito en la cintura a Isabel. «El anexo ya está listo. Tan pronto como él firme, todo será nuestro». La puerta principal se abrió. El ruidoso espacio se quedó en silencio de repente. Alejandro entró. No caminó rápido, ni con prisa. Caminó con la gracia de un rey entrando en su reino. Su rostro era frío, sin una sonrisa. Sus ojos oscuros recorrieron la multitud y se detuvieron en Isabel. «¡Alejandro!», exclamó Isabel, corriendo a abrazarlo y besarlo como siempre. Estaba tan preocupada. Estuviste incomunicado toda la noche. Alejandro la detuvo suave pero firmemente, manteniendo una fría distancia social. «Necesitamos trabajar, Isabel», dijo, su voz resonando por todo el salón gracias al sistema de micrófonos ya encendido. «¿Quieres una ceremonia pública para acallar los rumores? Muy bien». Subió al estrado del escenario, donde estaba la mesa de firmas. Mateo lo siguió apresuradamente, colocando el expediente sobre la mesa. «Aquí tiene, jefe. Todo está listo. Solo necesita su firma aquí y aquí». Alejandro cogió el expediente. No lo miró. Miró a la multitud de reporteros que contenían la respiración, esperando. «Señoras y señores», comenzó Alejandro, su voz grave pero llena de autoridad. «Ayer, en este mismo lugar, ocurrió un desafortunado incidente. Una joven fue acusada y humillada por presunto acoso». Isabel frunció el ceño. ¿Por qué mencionaba eso? Se apresuró a intervenir con su micrófono. «Sí, fue horrible, pero nosotros hemos perdonado». «No hablo de su perdón, Isabel». Alejandro la interrumpió, volviéndose para mirarla.
Su mirada era afilada como un cuchillo. Hablo de la verdad. Hizo un gesto hacia la puerta principal. Quiero presentar a la testigo más importante de hoy, la persona que arriesgó su honor y su vida para evitar que cometiera el mayor error de mi vida. La gran puerta se abrió de nuevo. Desde el contraluz una figura entró. No un uniforme holgado de camarera, no una apariencia encogida y asustada. Sofía caminó con sus zapatos de tacón, el sonido rítmico y firme resonando en el suelo de mármol. El vestido azul turquesa la hacía destacar entre la multitud como una joya preciosa. Su cabeza estaba alta, sus ojos ardían, mirando directamente a Isabel. Toda la sala estalló en un murmullo de asombro. Los flashes de las cámaras estallaron como palomitas de maíz. Isabel se quedó petrificada. La sonrisa en sus labios se endureció y se torció. Reconoció el vestido. Era un diseño exclusivo de esta temporada que ella misma había deseado, pero no había podido conseguir. ¿Por qué estaba en esa sucia camarera? Mateo dejó caer el bolígrafo que tenía en la mano. Retrocedió un paso, con la cara lívida. Sofía subió al escenario, se puso al lado de Alejandro. No necesitaba micrófono, porque Alejandro ya le había puesto uno. Tú. Isabel balbuceó, señalando con un dedo tembloroso. Seguridad. ¿Cómo dejaron entrar a esta loca? Es una criminal. Ella es mi invitada de honor, declaró Alejandro. Se volvió hacia Mateo. Abogado Mateo, ¿recuerda la página 14 del contrato de anoche? ¿O prefiere escuchar su propia voz de nuevo? Alejandro apretó un botón en el mando a distancia que tenía en la mano. La enorme pantalla LED detrás del escenario no mostraba diapositivas de presentación, sino ondas de sonido. La grabación de la bodega se escuchó, clara y nítida, amplificada por el potente sistema de altavoces. Tan pronto como Alejandro firme, el control operativo del Grupo Sol del Mañana se transferirá inmediatamente al Fondo Multinacional. Mañana por la mañana, él no será más que un nombre vacío. El plan Crepúsculo del Destino tendrá lugar a las 9 de la noche. Las voces de Mateo e Isabel resonaron por todo el restaurante, colándose en cada rincón, golpeando los oídos de las cientos de personas presentes. La multitud de reporteros se quedó atónita por un instante, y luego estalló. Se dieron cuenta de que esto no era una firma de contrato, era un juicio público. Mateo estaba en pánico extremo. Miró a su alrededor, buscando una salida. «¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo ahora!», gritó Isabel, abalanzándose hacia la mesa de control de sonido. Había perdido toda su elegancia, su rostro distorsionado por la ira y el miedo. Alejandro la detuvo, le agarró la muñeca que llevaba el brazalete de diamantes comprado con su dinero. «Escucha bien, Isabel», gruñó, «esta es la banda sonora de tu caída». Se volvió hacia Sofía, asintiendo con la cabeza para animarla. Sofía dio un paso adelante, enfrentándose directamente a la mujer que una vez la había tratado como basura. «Señorita Isabel», dijo Sofía, su voz fuerte, clara y firme. «Usted dijo que una pequeña mancha puede destruir una obra de arte. Tenía razón, y hoy esa mancha es su codicia. Ha destruido todo». Sacó un papel de su bolso de mano, una copia del expediente médico de su madre con la frase «alta forzosa», firmada por el gerente. «Y esto», levantó el papel ante las cámaras, «es la prueba de su crueldad. Usaron la salud de una anciana enferma para callarme. Pero se equivocaron. La verdad nunca se rinde». Mateo se desplomó en la silla, con las manos en la cabeza. Sabía que todo había terminado. Pero Isabel no. Se zafó de la mano de Alejandro, sus ojos inyectados en sangre como un animal herido y acorralado. Vio unas tijeras de plata brillantes para cortar papel en una mesa cercana. En el frenesí de la pérdida de poder y prestigio, una idea oscura brilló en su mente. Isabel se abalanzó, tan rápida como una cobra lanzando su golpe decisivo. Su mano engalanada con diamantes agarró las tijeras de plata para cortar el pastel de la mesa. «Quítate de mi vista, maldita perra». No apuntó a Alejandro, apuntó a Sofía, el origen de toda la debacle. En su frenesí, creyó que con solo borrar la sonrisa decidida del rostro de esa camarera, esta pesadilla terminaría. La hoja de las tijeras brilló bajo los flashes, trazando un peligroso arco directamente hacia el pecho de Sofía. La multitud gritó horrorizada. Algunos cámaras cercanos retrocedieron asustados, derribando incluso sus trípodes. Sofía se quedó petrificada. Vio la locura en los ojos de Isabel,
pero sus pies estaban como clavados al suelo, incapaces de moverse. ¡Clang! Un estruendo metálico resonó. La hoja de las tijeras no alcanzó a Sofía, fue detenida en el aire. Alejandro se había abalanzado para interponerse. Su mano grande apretó la muñeca delgada pero llena de odio de Isabel. La apretó con tanta fuerza que ella tuvo que soltar. Las tijeras cayeron al suelo de mármol. Rebotaron 2 veces y se quedaron inmóviles. «Basta ya, Isabel», rugió Alejandro, empujándola con fuerza. «¿Qué otra locura vas a intentar hacer?» Isabel se tambaleó hacia atrás, chocando con la mesa de firmas y derramando el tintero. La tinta negra se extendió por su vestido rojo brillante, pareciendo una herida supurante y oscura. «¿La proteges a ella?» Isabel gritó, con el pelo revuelto, el maquillaje perfecto corrido por las lágrimas y el sudor. «Nos destruye. Es una basura. ¿Por qué le crees a ella?» «Porque ella tiene algo que tú nunca tendrás», respondió Alejandro fríamente, atrayendo a Sofía detrás de él para protegerla. «Conciencia». La puerta del salón de banquetes se abrió de golpe. «Policía. Todos quietos». Un equipo de policía económica uniformado, liderado por el comandante con órdenes de arresto en la mano, irrumpió en el salón. Habían estado esperando afuera, según la señal de Carlos, antes de que comenzara la ceremonia. 2 agentes se abalanzaron inmediatamente para someter a Isabel. Ella forcejeó, gritando obscenidades, perdiendo por completo su falsa elegancia habitual. Al otro lado, Mateo, el que acababa de desplomarse en la silla, al ver a la policía irrumpir, saltó como un resorte. Señaló directamente a la cara de su amante. «Es ella. Deténganla a ella», gritó Mateo, su voz ahogada por el miedo. «Yo solo era un empleado. Ella me obligó a redactar el contrato. Ella es la cabecilla del fondo multinacional. Ofrezco mi testimonio. Tengo pruebas contra ella». Isabel se quedó helada. Miró al hombre que una vez le había prometido amor eterno, al que una vez había ridiculizado a Alejandro como ingenuo junto a ella. Ahora, ese hombre la estaba traicionando sin piedad para salvarse a sí mismo. «Bastardo», Isabel siseó, abalanzándose sobre Mateo con la intención de armar un escándalo, pero fue fuertemente sujetada por la policía. El frío sonido de las esposas resonó, inmovilizando sus manos a la espalda. Al mismo tiempo, en un rincón apartado del salón de banquetes, una figura grande y corpulenta intentaba escabullirse por la puerta de emergencia del personal. «Deténganlo», Alejandro señaló, su voz firme. 2 guardias de seguridad de la corporación bloquearon el camino de inmediato. El gerente del restaurante fue atrapado como un cerdo gordo acorralado. Su cara estaba lívida, el sudor le corría a raudales, empapándole el cuello de la camisa. Yo no sé nada, solo seguía órdenes», balbuceó. Sus piernas temblaban y se doblaban. Sofía salió de detrás de Alejandro. Miró al hombre que una vez había tenido el poder en sus manos, al que había amenazado con poner en peligro a su madre con una llamada telefónica. Ahora se veía patético. «Usted no seguía órdenes», dijo Sofía, su voz tranquila pero su mirada afilada. «Usted actuó por su propia codicia y crueldad. Usted firmó el alta de mi madre. Esa firma será prueba en su contra». La policía se llevó al gerente. Él lloraba y suplicaba el perdón de Alejandro, pero nadie le prestó atención. El salón de banquetes ahora solo estaba lleno del sonido de los flashes y los murmullos de los reporteros. Habían conseguido la historia más impactante del año. Un complot para derrocar a un multimillonario, una traición y una dolorosa caída en vivo. Alejandro se ajustó la solapa de la chaqueta, que estaba desordenada. Cogió el micrófono y se adelantó al centro del escenario. La multitud se quedó en absoluto silencio. Miró a Isabel mientras se la llevaban. Ella volvió la cabeza, mirándolo una última vez. En sus ojos no había arrepentimiento, solo un odio extremo. «Te arrepentirás, Alejandro», gritó antes de ser empujada fuera por la puerta. «Sin mí, no eres nada». Alejandro no respondió. Se volvió hacia Sofía, que estaba allí, temblando ligeramente por la descarga de adrenalina. «Señoras y señores», dijo Alejandro por el micrófono, su voz grave y cálida resonando por todo el salón. «La obra ha terminado, pero aún queda algo que necesito aclarar». Extendió la mano, tomó la mano fría de Sofía y la levantó ante cientos de cámaras.
Esta joven, Sofía Morales, no es una criminal, no es una acosadora, y ciertamente no es una oportunista. Miró directamente a las cámaras que transmitían en vivo. Ella es mi benefactora. Es la única persona que se atrevió a levantarse contra el mal cuando todos los que tenían poder callaron. Hoy, Sol del Mañana existe gracias a su valentía. Los flashes estallaron como fuegos artificiales. Los reporteros que ayer habían difamado a Sofía ahora bajaban la mirada, avergonzados, o se apresuraban a anotar las alabanzas. Alejandro soltó la mano de Sofía, girándose para mirarla. En sus ojos había una profunda admiración y gratitud. «Gracias», susurró, sin necesidad de micrófono. Sofía lo miró, las lágrimas brotando, no por miedo, sino porque el peso de 1000 libras sobre sus hombros finalmente había sido liberado. Su honor había sido restaurado. Su madre estaba a salvo, y los villanos habían pagado el precio. Se quedó allí, bajo el resplandor de los flashes y la admiración de la multitud, pero se sentía abrumada. Su mundo acababa de dar un giro 2 veces en 24 horas. El bullicio de la multitud y las luces deslumbrantes quedaron atrás. Alejandro llevó a Sofía a su oficina privada en la sede de la corporación, el lugar más tranquilo y seguro en ese momento. Le sirvió un vaso de agua tibia y se lo entregó. Sofía aún llevaba el vestido de noche azul turquesa, pero sus delgados hombros se habían relajado. «Tu madre ya entró a la sala de operaciones», anunció Alejandro, dejando el teléfono sobre la mesa. «El jefe de cardiología la está operando personalmente. La tasa de éxito es del 95%. Puedes estar tranquila». Sofía asintió, apretando el vaso de agua para sentir el calor. «Gracias. Yo no sé cómo agradecerte». Alejandro negó con la cabeza. Abrió el cajón de su escritorio, sacó un expediente y un talonario de cheques. «No, Sofía, soy yo quien te debe». Empujó el expediente hacia ella. «Estos son los documentos de compromiso de la Fundación Benéfica de la Corporación. Todos los gastos de tu madre ya han sido pagados. Nadie puede reclamarlos». Luego, arrancó un cheque, lo firmó en la esquina inferior y colocó el bolígrafo encima. La línea de cantidad quedó en blanco. «Y esto», dijo Alejandro, mirándola directamente a los ojos, «es mi recompensa personal. Me salvaste de perder miles de millones de dólares. Mereces una parte de eso. Escribe la cantidad que quieras. Compra una casa, viaja o cualquier cosa para compensar las humillaciones que tuviste que soportar». Sofía miró el cheque. Ese delgado papel podía cambiar su vida para siempre. Podría dejar el barrio pobre. Podría vivir cómodamente sin preocuparse por el mañana. Era el sueño de toda chica pobre. Pero entonces, las palabras de Isabel resonaron en su cabeza. «Tu disculpa barata, alguien que busca beneficiarse». Sofía dejó el vaso de agua lentamente. Cogió el cheque. Alejandro la observaba atentamente, con una curiosidad creciente en su interior. Estaba acostumbrado a los codiciosos. ¿Sería esta chica diferente? Sofía miró el número de cuenta impreso en el cheque y luego lo empujó suavemente de vuelta hacia Alejandro. «Lo siento, señor Alejandro». Alejandro levantó una ceja. «¿Te parece poco?» «No». Sofía negó con la cabeza, sus ojos firmes y claros. «Acepto la ayuda para mi madre, porque es su vida. No tengo derecho a rechazar la vida de mi madre por un falso orgullo». Se detuvo un momento. Su voz se volvió más firme. «Pero no acepto este cheque. Te salvé porque era lo correcto, porque mi conciencia no me permitía callar ante el mal, no para vender información por dinero. Si lo aceptara, me convertiría exactamente en el tipo de persona por la que Isabel me insultó». El espacio en la habitación pareció aquietarse. Alejandro miró a la pequeña chica frente a él. Con su vestido deslumbrante, era hermosa, pero fue la dignidad que emanaba de su alma lo que la hizo brillar más. ¿Cuánto tiempo hacía que no conocía a alguien así? ¿Alguien que no se dejara cegar por el dinero en este mundo monetario? Historias de millonarios como estas son realmente raras. Una sonrisa ligera, sincera y cálida apareció en los labios de Alejandro. Una sonrisa que pocos habían visto. Rasgó, cogió el cheque y lo rompió por la mitad. «Tienes razón», dijo Alejandro, arrojando los trozos de papel a la papelera. «Pagar el coraje con dinero es un insulto. Lo siento». Se levantó, rodeó el escritorio, se apoyó en el borde de la mesa,
cruzando los brazos y mirándola con admiración. Entonces tengo otra propuesta. No es caridad, no es un favor. Sacó una tarjeta de presentación nueva, le dio la vuelta y escribió una línea en ella. La corporación está reestructurando el departamento de control interno. Necesito un asistente ejecutivo, alguien con ojos agudos, oídos atentos y, lo más importante, una honestidad absoluta que ningún dinero pueda comprar. Le dio la tarjeta de presentación. No necesito un diploma brillante. Necesito a la persona que eres. Puedes volver a la universidad y trabajar para mí. Un salario acorde a tu capacidad. ¿Te atreves a aceptar este desafío, Sofía? Sofía cogió la tarjeta de presentación. La tinta de la pluma estilográfica aún no se había secado del todo. Asistente ejecutiva, Sofía Morales. Sus lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad y orgullo. No la estaban regalando, la estaban reconociendo. Me atrevo, sonrió radiante. Jefe, ¿qué te pareció la decisión de Sofía de rechazar una gran suma de dinero? ¿Hubieras hecho lo mismo? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Es este el comienzo de una de las historias románticas que esperas? Un año después, el tecleo constante resonaba en la oficina del piso 40 del Grupo Sol del Mañana. Sofía detuvo las manos, ajustándose las gafas de montura fina en el puente de la nariz. Revisó rápidamente el informe financiero trimestral que acababa de terminar. Ya no era la camarera delgada con el uniforme holgado de antes. Sofía ahora se sentaba erguida con un elegante traje de oficina color crema. Su cabello estaba prolijamente cortado, irradiando profesionalismo y confianza. Junto a su escritorio había un pequeño marco de fotos. En la foto, doña Elena sonreía radiante, tejiendo en el jardín de la nueva casa que Sofía había alquilado con su propio sueldo. Su corazón ahora latía con ritmos saludables. ¿Y los malhechores? Isabel y Mateo acababan de recibir sentencias de 15 años de prisión la semana anterior. El gerente del restaurante también estaba pagando su condena tras las rejas. La justicia tardó, pero llegó. Asistente Morales. La voz grave resonó desde la puerta de la oficina. Sofía levantó la cabeza, sonriendo. Alejandro estaba allí, apoyado en el marco de la puerta. Se veía mucho más joven que un año atrás. La melancolía y el cansancio en sus ojos habían desaparecido, reemplazados por una expresión astuta y serena. Había renovado por completo la junta directiva, haciendo que la corporación prosperara gracias a la transparencia, un valor que había aprendido de su propia asistente. «Ya es hora de almorzar, jefe», respondió Sofía mirando el reloj. «¿Va a saltarse otra vez una comida para una reunión?» «No». Alejandro entró, llevando 2 bandejas de comida sencilla de la cafetería de los empleados, algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la corporación. «Hoy quiero almorzar con mi empleada más destacada». Colocó las bandejas de comida en su escritorio, acercando una silla para sentarse frente a ella. Sin velas, sin flores, sin vino caro. Solo arroz, un guiso de carne al estilo mexicano y sinceridad. «El informe trimestral es muy bueno», dijo Alejandro, abriendo su bandeja. «Descubriste una laguna en los gastos de marketing que todo el departamento de contabilidad pasó por alto. Realmente tienes ojos de halcón, Sofía». «Solo es el hábito de observar los pequeños detalles», respondió Sofía con humildad, pero con los ojos chispeantes de alegría. «Como la mancha de tinta en aquel papel de antaño». Alejandro detuvo los palillos. La miró atentamente. La distancia entre jefe y empleado, entre el multimillonario y la chica pobre, parecía haberse desvanecido por completo. Entre ellos, solo quedaba la comprensión y el aprecio de 2 almas gemelas que habían atravesado juntas la tormenta. «Sofía», la llamó suavemente. «¿Sí? Ahora estoy a salvo. La corporación es fuerte. Nadie más me engaña», dijo Alejandro, las comisuras de sus labios curvadas en una sonrisa traviesa y significativa. «¿Crees que todavía necesito ser salvado una vez más?» Sofía comprendió su intención. Recordó aquella noche lluviosa, el beso de la desesperación, torpe y lleno de miedo. Ahora, frente a ella, había un hombre esperando una señal de amor, igualdad y voluntad. Apoyó la barbilla en la mano, mirándolo directamente a los ojos, con una sonrisa radiante como el sol de la mañana después de una tormenta. «Ya veremos cómo te portas, señor Alejandro», respondió,
su voz burlona pero dulce. Salvar a un multimillonario es gratis, pero para amar a un hombre tendrás que esforzarte mucho. Alejandro soltó una carcajada, el sonido resonando por toda la oficina. Acepto el desafío. Fuera de las ventanas del suelo al techo, el cielo de la Ciudad de México era de un azul inmenso. Ya no había nubes oscuras, ya no había lluvia ni viento, solo la luz de un nuevo día, un nuevo comienzo para ambos. Y en algún lugar del espacio, el eco de aquel beso del destino de antaño se había convertido en una semilla de felicidad que ahora brotaba. La historia de Sofía y Alejandro termina aquí, pero su eco no se extingue con los focos del escenario o las sentencias pronunciadas. En un mundo donde el poder, el dinero y las apariencias deslumbrantes pueden fácilmente ocultar la verdad, a menudo aprendemos a callar para estar seguros. Silencio ante la injusticia, silencio ante el mal, silencio para conservar el trabajo, el puesto, para mantenerse fuera de problemas. Pero Sofía no se calló. Ella no era una heroína. Era solo una camarera pobre, con una madre en cama de hospital, con una vida entera que podía ser destrozada con una sola llamada de alguien con poder. Y precisamente en ese momento, aparentemente el más débil, eligió ponerse del lado de la verdad. Un beso, no por amor, sino por desesperación, por conciencia, porque no podía permitir que el mal ganara una vez más. Sofía no sabía quién era Alejandro cuando salió corriendo bajo la lluvia. No tenía idea de que esa elección cambiaría toda su vida. Solo sabía que frente a ella había una persona siendo traicionada, y si se callaba, se traicionaría a sí misma. ¿Y tú? Si algún día te encuentras en la delgada línea entre la seguridad personal y lo correcto, entre callar para vivir en paz y hablar para mantener la dignidad, ¿qué elegirías? ¿Te darías la vuelta como la multitud que una vez le dio la espalda a Sofía? ¿O te detendrías, aunque fuera un solo paso, para decir, no, esto está mal? Recuerda, el dinero puede comprar poder, pero solo la bondad puede salvar a las personas de su propia corrupción. Si esta historia te hizo reflexionar, deja un comentario diciendo, elijo la bondad aquí abajo. No olvides dar like, compartir y suscribirte al canal Historias con Magia para difundir juntos historias de dignidad, justicia y esperanza. Gracias por escuchar hasta el último momento. Nos vemos en la próxima historia.